Episodio 1. La herida que nadie ve. El primer día que Mariana entró al convento de San Rodrigo, sintió que Dios la estaba mirando. El problema es que no sintió que la estuviera mirando desde el cielo. Las montañas que rodeaban el convento eran tan silenciosas que parecía que tragaban las oraciones. Ninguna cruz se alzaba sobre la entrada. Solo una puerta pesada, hecha de madera ennegrecida por siglos de lluvia y promesas rotas. ¿Estás lista para dejarlo todo?, preguntó la madre Estela mientras abría el portón. Mariana no respondió con palabras. Respondió con pasos. Tenía 26 años, el alma hecha trizas y una fe que no había pedido, sino heredado. Su madre murió en la iglesia. Su padre, en el silencio. Solo le quedaba una carta. Una que decía: ve a San Rodrigo. Ahí entenderás por qué no naciste para decir amén, no. El primer día fue normal. Rutina, oraciones, silencio. El segundo. La herida apareció. Pequeña. En la palma de su mano derecha. Redonda. No sangraba. No dolía. Pero ardía cuando tocaba el rosario. Y aún más cuando tocaba el altar. ¿Te cortaste?, preguntó Sor Lucía. No. Simplemente apareció. ¿Y cuándo desapareció? Mariana la miró fijo. Aún no lo ha hecho. Lucía bajó la voz. ¿Te dijeron algo sobre las heridas? ¿Qué heridas? Las que no son de carne, sino de memoria. Esa noche, Mariana soñó. Estaba arrodillada en la capilla. Sola. Pero escuchaba pasos. Lentos. Húmedos. Como si alguien caminara descalzo sobre mármol mojado. Se dio vuelta. Una mujer la observaba desde el altar. Vestía el mismo hábito blanco. Tenía los pies ensangrentados. Y susurró: tú también fuiste elegida. Pero no para obedecer. Mariana despertó con el corazón golpeando como tambor de guerra. Su mano sangraba. Esta vez de verdad. Una gota. 2. Y luego, nada. La herida se cerró sola ante sus ojos. En el comedor, al día siguiente, todas las monjas hablaban de un cuervo muerto que había aparecido en la pila del agua bendita. La madre Estela solo dijo: a veces, Dios también deja mensajes sin palabras. Mariana fue a la capilla. Sola. Miró el altar. La piedra. Las velas. Y al tocar el centro exacto del mármol, lo sintió respirar. No era una metáfora. Era real. El altar respiraba. Al volver a su celda, encontró una hoja bajo su almohada. Sin firma. Solo una frase escrita a mano. No repitas amén. Porque cada vez que lo haces, una de nosotras desaparece. Episodio 2. La voz que no viene del cielo. No todas las voces que escuchamos en la oración vienen del cielo. Algunas vienen de más abajo. Y no por eso son menos verdaderas. Mariana llevaba solo 5 días en San Rodrigo. Y ya no distinguía los sueños de las visiones. Desde la noche en que su mano sangró sobre el altar, algo se había abierto. No fuera de ella. Dentro. Durante las oraciones del alba, mientras las demás recitaban en latín, Mariana comenzó a escuchar una voz. No era un pensamiento. Era una presencia. Una vibración que venía del suelo, subía por sus rodillas, y terminaba susurrándole en el oído derecho: no repitas lo que no sientes. Mariana se congeló. Miró alrededor. Nadie reaccionó. La voz continuó: amén no significa nada si lo dices con miedo. El silencio pesa más que el pecado. Y tú, hija de Dolores, naciste para romper cadenas, no para cargar cruces ajenas. Hija de Dolores. ¿Ese nombre? Dolores. No era el de su madre. Ni el suyo. Era el nombre de su abuela. Una mujer de la que nadie hablaba. Una mujer que, según su familia, desapareció en circunstancias poco católicas. Mariana se levantó de golpe. Salió de la capilla con el corazón latiendo como campana rota. En su celda, buscó entre sus cosas la carta que había recibido antes de llegar. La leyó otra vez. Esta vez con otros ojos. Ve a San Rodrigo. Ahí entenderás por qué no naciste para decir amén, no. Detrás del sobre, en tinta casi invisible, aparecía ahora una inscripción: la voz que callaron en mí, despertará en ti. Esa noche, Mariana se sentó en el suelo de su celda.
descalza, silenciosa. No oró, no se persignó, solo esperó. Y la voz volvió. Escucha lo que dejaron enterrado. Abre el suelo. No con las manos, con la verdad. Ahí está la historia que temen que recuerdes. Ahí está la memoria de las que dijeron, no, punto. De pronto, el suelo bajo ella tembló suavemente, como si alguien respirara desde el subsuelo. No como un terremoto, sino como un suspiro. Mariana se acercó, tocó la piedra fría y escuchó. Una palabra, clara, definitiva, como una firma sin tinta. Mártir. Al día siguiente, Mariana preguntó a Sor Lucía. ¿Alguna vez alguien fue enterrado aquí, en secreto? Lucía empalideció. ¿Quién te habló de eso? Nadie. Entonces ya empezaste a escucharla. ¿A quién? A la primera. ¿La primera qué? La primera que se negó a decir amén. Episodio 3. El cuerpo de la beata olvidada. En San Rodrigo no se entierra lo que muere. Se entierra lo que incomoda. 3 días. 3 visiones. 3 advertencias. Mariana ya no preguntaba si se estaba volviendo loca. Ahora, se preguntaba por qué había tardado tanto en ver lo que siempre estuvo ahí. La grieta en la pared era más profunda de lo que parecía. Esa noche, después del rezo de completas, Mariana regresó a su celda con una vela escondida y un pequeño cuchillo de cocina. Comenzó a raspar la piedra húmeda con manos temblorosas, siguiendo el borde de aquella grieta como si fuera un mapa secreto. Después de 1 hora, la pared cedió. Se abrió un hueco. Y detrás, una cámara oculta. Pequeña, angosta, con olor a incienso viejo y tierra mojada. Y en el centro, sentada como si nunca hubiera tenido miedo, una mujer. Vestía hábito blanco. El rosario aún colgaba de sus dedos. Su rostro sereno, intacto, como si acabara de cerrar los ojos hace unos minutos. Pero lo más perturbador no era su estado. Era lo que tenía grabado en el pecho. Una cruz invertida, hecha con fuego. Mariana no gritó. No rezó. Solo se arrodilló. ¿Quién eres? Y en ese momento, una voz suave, como un eco enterrado en los huesos, le respondió. Fui llamada santa. Pero no quise ser mártir. Elegí vivir, y por eso me enterraron viva. Al día siguiente, Mariana no comió. No habló. Solo escribió. Intentó buscar registros en la biblioteca del convento. Libros antiguos. Diarios. Códices escondidos tras los himnarios. Y allí encontró un nombre tachado con tinta negra. Beata Inés del Espíritu Silenciado. No tenía fecha de muerte. Ni causa. Ni milagros atribuidos. Solo una nota marginal escrita a mano. Fue demasiado humana para ser elevada. Y demasiado santa para ser condenada. Por la noche, Mariana volvió al hueco. La vela aún encendida. La figura aún intacta. Pero algo había cambiado. La beata Inés sonreía. Levemente. Apenas. Como si supiera que por fin alguien había visto su verdad. Y entre sus dedos apareció un papel arrugado. Un trozo de tela con letras rojas. Dije no. Y aún así, él me escuchó. De pronto, la vela parpadeó violentamente. Y las piedras comenzaron a susurrar. No con voz. Con un murmullo que nacía del eco. Y que decía. Las otras también están esperando. Abre las 7 puertas. Episodio 4. El diario que arde sin fuego. Hay libros que no deben abrirse. Y hay otros que solo se dejan leer por quienes tienen cicatrices. Mariana ya no caminaba como las demás. No porque se sintiera superior, sino porque sabía más de lo que quería. Después de descubrir el cuerpo incorrupto de la beata Inés, algo se activó en los pasillos de San Rodrigo. Las paredes crujían por la noche. Las campanas sonaban sin viento. Y los espejos comenzaban a empañarse desde adentro. Fue en la biblioteca antigua donde ocurrió. Mientras buscaba registros de Inés, una estantería se desmoronó repentinamente. Detrás de los escombros, Mariana encontró un hueco. Y dentro, un diario de cuero rojo, sin título. Las hojas estaban selladas con hilo dorado. La cerradura, oxidada. Y en la tapa, una sola palabra escrita a mano. Sangrar. Mariana lo llevó a su celda. Esperó a que todas durmieran.
Encendió una vela. Y con una aguja, pinchó su dedo para dejar caer una gota de sangre sobre el candado. No por superstición, sino por intuición. El diario se abrió. Primera página. Soy Sorana del Lamento Silente. Este diario no es confesión. Es advertencia. Segunda página. Si estás leyendo esto, no estás sola. Y lo que habita bajo el altar sigue respirando. Pero al llegar a la tercera página, algo extraño ocurrió. La palabra poder comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbida por la hoja misma. Y luego, la palabra padre. Y luego elegida. Mariana frotó los ojos. El papel no se quemaba. Se borraba desde adentro. Como si el diario estuviera eligiendo que podía ser recordado, y que no. Volvió a la segunda página. Le pasó el dedo con suavidad. Una palabra se encendió con tinta rojiza. Si quieres ver lo que las otras vieron, sangra otra vez. Mariana, con el corazón latiendo como tambor sagrado, dejó caer otra gota sobre el centro del libro. Y entonces, las palabras volvieron. Todas. De golpe. Como si la sangre despertara la tinta dormida. Página 14. Nos dijeron que el silencio es virtud. Pero en este lugar, el silencio es sentencia. Página 22. Vi a la beata Inés antes de que la encerraran. No lloraba. Sonreía. Como si supiera que su cuerpo sería la última profecía visible. Página 31. El altar no está vacío. Es una tapa. Y bajo ella hay huesos. Hay nombres. Y hay una palabra escrita con ceniza. Amén. Tachado 7 veces. Mariana cerró el diario de golpe. Sus manos temblaban. La vela comenzó a apagarse, no por viento, sino porque la cera retrocedía. Como si también tuviera miedo. Episodio 5. El niño que nació sin padre ni pecado. No todos los nacimientos comienzan con sangre. Algunos comienzan con memoria. El quinto domingo desde su llegada a San Rodrigo amaneció distinto. El cielo no era azul, ni gris. Era blanco. Como si alguien hubiera borrado el firmamento entero para comenzar de nuevo. A las 4:44 de la madrugada, las campanas del convento repicaron 3 veces. Nadie las tocó. Y sin embargo, todas las hermanas despertaron al mismo tiempo. En la puerta principal, envuelto en una manta negra, lloraba un niño recién nacido. Sin nombre. Sin nota. Sin cordón umbilical. Sor Lucía fue la primera en tocarlo. No tiene olor a nacimiento, dijo, temblando. No huele a leche. Ni a sangre. Huele a incienso. Mariana, al verlo, no sintió compasión. Ni miedo. Sintió reconocimiento. El niño, al abrir los ojos, no lloró. La miró. Y con voz clara, imposible para un recién nacido, dijo una palabra. Enora. Mariana cayó de rodillas. Ese no era su nombre. No en esta vida. Pero sí en los sueños que la perseguían desde niña. Enora. El nombre que escuchaba cada vez que rezaba en lenguas que no recordaba aprender. El niño fue llevado a la enfermería. Pero ningún termómetro funcionó. Ningún estetoscopio detectó ritmo cardíaco. Y sin embargo, estaba vivo. Sus manos pequeñas brillaban al contacto con el agua bendita. Y cada vez que alguien pronunciaba Dios frente a él, parpadeaba. Como si recordara algo más antiguo que el mismo nombre. Esa noche, Mariana fue a verlo sola. Lo cargó. Y al tocar su piel, volvió a soñar. Pero esta vez, no era una visión ajena. Era un recuerdo propio. Se vio a sí misma, de pie frente a un altar en ruinas. Desnuda. Con una corona de espinas en las manos. Y el niño, el mismo niño, sostenido entre su vientre y su voz. Un hombre encapuchado le preguntó: ¿aceptas cargar la carne que no proviene de hombre alguno? Y ella respondió: si no es mío, pero me recuerda, entonces ya me pertenece. Despertó llorando. El niño dormía. Pero en su frente, una marca comenzó a aparecer. No una cruz. No un número. Sino una espiral hecha de letras invertidas. Como si su nombre fuera una oración. Al día siguiente, el niño ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. La habitación intacta. La sábana doblada.
la cruz boca abajo. Y en la almohada, escrita con ceniza: nos veremos cuando recuerdes todo. Y entonces sabrás que no fuiste madre. Fuiste hija de tu propia promesa. Episodio 6. La Eucaristía que sangra. No todo lo que sangra está herido. A veces, lo que sangra, está vivo. El domingo llegó con una niebla que no se dejaba tocar. No era espesa, ni blanca. Era pesada. Como si cada partícula de aire llevara encima una confesión sin absolución. Mariana fue designada para ayudar en la misa. Por primera vez desde su llegada, el padre Luis, un hombre silencioso y demasiado correcto, le permitió preparar la mesa del altar. Ella no preguntó por qué. Solo obedeció. Pero dentro de sí, algo se removía. Las hostias estaban intactas. Redondas. Blancas. Inocentes. Pero al tocarlas, la herida en su palma derecha se abrió. Una sola gota cayó sobre el cáliz. Y al instante, la primera hostia comenzó a sangrar. No se derritió. No se quemó. Sangró. Como un corazón pequeño, latiendo por debajo del pan. Mariana retrocedió. Nadie más lo notó. El padre Luis continuó la misa. Las hermanas rezaban. Solo ella, sola en medio de la fe, veía como cada hostia que tocaba palpitaba y goteaba. Durante la consagración, el cáliz brilló brevemente. Y Mariana escuchó una frase que no se pronunció en voz alta. Este no es mi cuerpo. Es el cuerpo de todas las que no llegaron a decir no. Y tú, las llevas a todas dentro. Terminada la misa, Mariana se quedó sola. Miró el altar. Las hostias sobrantes seguían allí. Secas para todos. Pero para ella, empapadas. Tomó una. La acercó al rostro. Y la oyó susurrar. Énora. 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 Corrió a su celda. Lavó las manos. Frotó la herida. Pero no cerraba. Cada gota que caía, al tocar el suelo, formaba una letra. M. A. R. I. A. N. A. Y al final, no es tu verdadero nombre. Esa noche, la capilla fue cerrada. Padre Luis no dio explicación. Pero su rostro estaba pálido. Tembloroso. Y cuando Mariana intentó hablar con él, solo dijo: ¿qué viste? Lo mismo que tú, padre. ¿Y qué harás? Ella respondió con voz firme. Lo que ninguna se atrevió a hacer. Lo nombraré. Episodio 7. La monja que rezaba en otro idioma. Hay oraciones que no se aprenden. Hay oraciones que el alma recuerda. Fue Sor Teresa quien la escuchó primero. Eran las 2:17 de la madrugada. Ella pasaba por la capilla vacía, camino a la enfermería. Pero al pasar frente al altar, escuchó una voz que no parecía humana. No por su tono, sino por su origen. Venía desde dentro del mármol. Se acercó, con el corazón acelerado. Y allí la vio. Mariana, de rodillas, los ojos cerrados, murmuraba frases imposibles. Lengua desconocida. Sonido profundo. Como un susurro milenario que nacía de una garganta prestada. Sor Teresa retrocedió horrorizada. No por el idioma, sino por lo que sintió al escucharlo. Las piedras temblaron. Y el aire se volvió más denso. A la mañana siguiente, Mariana no recordaba nada. O eso dijo. Pero su almohada estaba empapada en sudor. Y su voz, quebrada. Como si hubiese hablado durante horas con alguien que no respondió. Padre Luis la interrogó. ¿Qué lengua era? No lo sé. ¿Qué dijiste? No lo recuerdo. Él suspiró. Sacó un libro antiguo, encuadernado en piel negra. Le mostró un símbolo. Mariana se congeló. Era el mismo que apareció en la hostia negra. El mismo que sangró en su herida. Esto es protoeclesiático, dijo él. Un idioma anterior al latín. Prohibido por el Vaticano. Porque no pide. Ordena. Esa noche, Mariana soñó con las 7. 7 mujeres en círculo. Vestidas de blanco. Con vendas en los ojos. Cantaban la misma lengua. Y cada palabra que decían abría una grieta en la tierra. Una de ellas se quitó la venda. Era la beata Inés. Y le dijo: tú no hablas nuestro idioma. Tú lo creaste. En otra vida. Y viniste a recordarlo, con tu sangre. Al despertar,
Mariana escribió lo que recordaba del cántico. Líneas curvas. Símbolos que no existían en el alfabeto humano. Y cuando los dibujó en el suelo de su celda, el suelo respondió. Tembló. Y una voz, no suya, habló desde la piedra. Fuiste silenciada con fuego. Pero tu lengua sigue viva. Porque fue escrita en carne. Y la carne aún te pertenece. Episodio 8. El sacramento que se negó a sí mismo. No todos los cuerpos aceptan la bendición. Algunos la devuelven. La tensión en San Rodrigo era espesa. Desde que Mariana comenzó a rezar en la lengua prohibida, los espejos se agrietaban. Las velas se apagaban solas. Y las hostias sangraban si ella entraba a la capilla. Fue el padre Ignacio quien llegó del obispado. Viejo. De mirada afilada. Con voz que cortaba incluso cuando callaba. El silencio aquí huele a rebelión, dijo apenas cruzó la puerta. Y donde hay rebelión, debe haber sacramento. A las 3:33 de la tarde, convocó a todas las hermanas a la capilla. Les ordenó vestir de blanco. Velas negras. Biblia abierta en Juan 1:5. Mariana fue obligada a arrodillarse frente al altar. Sin hablar. Sin mirar. No estás poseída, dijo él. Pero estás habitándote con algo que no nació del cielo. Y por eso, debe ser purificada. Comenzó el rito. Agua bendita. Latín. Silencio. Hasta que Mariana levantó la vista. Y habló. No necesito bendición. No estoy sucia. Estoy despierta. El padre Ignacio levantó la voz. El cuerpo que se niega a ser bendecido es cuerpo que niega al Creador. Y Mariana respondió, sin temblar. O tal vez, es el cuerpo que recuerda que el Creador no pidió sacrificios. Solo verdad. Ignacio apoyó la cruz de hierro sobre su frente. Te bendigo, en nombre del Padre, del Hijo y... No terminó. Se desplomó. De rodillas. Cayó hacia adelante. La cruz quedó clavada en el mármol. Y en su boca, sangre. Nadie entendía. Sor Teresa gritó. Las hermanas corrieron. Mariana se mantuvo inmóvil. No lloró. No huyó. Solo murmuró. No lo maté yo. Lo mató el intento de forzar a Dios a donde ya no vive. Esa noche, el cuerpo de Ignacio desapareció. Solo quedó su túnica. Y una frase escrita con ceniza sobre el altar. El sacramento fue negado. Porque la sangre ya fue ofrecida. Y no se repite. Episodio 9. El espejo donde se reflejan otras. El espejo no muestra lo que eres. Muestra lo que se quedó esperando dentro de ti. Mariana evitaba los espejos desde hacía días. Desde que el padre Ignacio murió. Algo en su reflejo comenzó a distorsionarse. No era su cara. Era su ausencia. Esa mañana, la madre Estela ordenó que todas las celdas fueran limpiadas. Mientras movía el armario, Mariana encontró un espejo antiguo, oculto tras una manta gris. Tallado a mano. Marco de madera oscura. Cristal opaco, casi como humo. En la parte superior, grabada en latín, una frase. Speculum memoria edam natae. GNGPHN chuca YCBKTAM. Temblando, Mariana lo apoyó en la pared. Encendió una vela. Y miró. Pero no se vio a sí misma. Vio un cuarto. Antiguo. Lleno de mujeres de blanco. Sentadas en círculo. Ojos cerrados. Piel manchada. Bocas cosidas con hilo rojo. Y entonces, una de ellas abrió los ojos. Mariana retrocedió. La vela casi se cae. La mujer que abrió los ojos en el reflejo tenía su rostro, pero más joven, más sucio, más vivo. Volvió a mirar. Ahora eran muchas. 12, 15. Todas diferentes. Pero todas parecidas. Sus ojos brillaban como si estuvieran mirando desde un lugar que no pertenecía ni al pasado ni al presente. Y todas murmuraban algo sin sonido. Hasta que, de repente, una frase se escuchó claramente desde el cristal. Nosotras no fuimos olvidadas. Fuimos extraídas. De la historia. De la liturgia. De la memoria. Mariana se acercó. Tocó el cristal. Una gota de sangre surgió de su dedo. No por corte, sino porque el espejo la picó. La sangre recorrió la superficie.
y formó un nombre. Énora. Y luego, otro. Amara. Y otro. Lucía del silencio. Una lista. De mujeres. De otras ella. Las voces seguían. Nos llamaron herejes. Nos ofrecieron como votos. Nos sellaron entre páginas de libros que nadie lee. Pero tú nos abriste. La vela se apagó. El espejo comenzó a temblar. Y una de las figuras salió del reflejo. No en cuerpo, sino en sombra. Una silueta que se colocó detrás de Mariana. Ella sintió un aliento en su oído. Y la frase final. Hoy ya no eres reflejo. Hoy eres puerta. Episodio 10. La misa negra de las elegidas. Algunas misas no se celebran con vino ni hostias. Se celebran con nombres que ya no existen. Y cuerpos que aún recuerdan. Esa noche, Mariana fue guiada por una fuerza que no tenía voz. Una intuición que no caminaba sobre tierra, sino por debajo de ella. La grieta bajo el altar, la misma que había cantado en lenguas dormidas. Ahora era un umbral abierto. Respiraba. Descendió sola. Una vela. Un susurro. Y los pasos descalzos sobre piedra antigua. El aire olía a humedad, pero no a podredumbre. Era olor a encierro vivo. Como si la oscuridad no hubiese olvidado nada de lo que había tragado. Después de 44 escalones, encontró la puerta. Una losa circular, sin manija, marcada con 7 símbolos. Uno por cada mujer que vio en el espejo. Uno por ella. La tocó. Y se abrió. No hacia afuera, sino hacia adentro. La sala estaba iluminada por fuego azul. Velas encendidas, sin cera. Luz sin fuente. Y allí estaban ellas. 12, 14, 15. Mujeres vestidas de blanco antiguo. Ninguna con ojos. Todas con voz. Al verla, dijeron al unísono. Bienvenida, Énora. Hoy no eres huésped. Hoy eres misa. Mariana tembló. ¿Qué quieren de mí? Una de ellas se adelantó. Era la beata Inés. Pero ahora, sus labios no estaban sellados. Y su boca decía lo que nadie en la iglesia se atrevió jamás. Tu cuerpo es el sacramento. Tu sangre, la palabra. Tu memoria, el altar. La rodearon. Cantaron. No con voces altas, sino con frases que despertaban imágenes en la mente de Mariana. Cruces partidas, cunas vacías, manos femeninas manchadas no de culpa, sino de resistencia. Y entonces, Mariana entendió. No era una misa de adoración. Era una misa de reclamación. Un ritual para recuperar lo que fue robado. Para nombrar lo que fue borrado. Le ofrecieron una copa. No de vino, sino de agua negra, espesa, hecha con tinta de confesiones no escritas. Mariana bebió. Y en su lengua, un nuevo idioma nació. Uno sin gramática, pero con verdad. Su cuerpo comenzó a brillar. No de luz, sino de escritura. Cada centímetro de su piel se cubrió de letras rojas. No se leían, se sentían. Como si su carne se convirtiera en una Biblia de mujeres nunca canonizadas. Una última frase fue pronunciada por todas. Tú no fuiste elegida por el cielo. Fuiste elegida por nosotras. Y ahora, nos representas a todas. Episodio 11. El ángel que vino sin alas. No todo lo que brilla viene del cielo. Y no todo lo que se presenta como mensaje, tiene intención de ser entendido. El día amaneció sin sonidos. Ni cantos. Ni campanas. Ni pasos. Solo luz blanca, sin sol. Una claridad que parecía no querer iluminar, sino exponer. Mariana se despertó con la garganta reseca y el pecho ardiendo. La cruz de nombres que había aparecido tras la misa negra seguía allí. Latente. Como si cada letra fuera una herida aún no cerrada. Y entonces lo sintió. No lo escuchó. Lo sintió. Una presencia. Un calor. Una palabra no dicha que se le colocó detrás de la nuca como una advertencia sin idioma. Salió de la celda. Las otras hermanas aún dormían. La capilla, abierta. Y en el centro, un hombre. De pie. Vestido con ropa simple. Piel morena. Ojos tan claros que dolía mirarlos. No tenía alas. Ni cruz. Ni símbolo.
Solo tenía silencio. Y una voz que ya había sonado dentro de Mariana. En sus sueños más antiguos. ¿Quién eres?, preguntó ella. Un mensajero. ¿De parte de quién? Él sonrió. No con ternura, sino como quien sabe algo que la otra no está lista para recordar. De ti. ¿De mí? De la versión tuya, que ya vivió este momento. Mariana retrocedió. ¿Qué traes? Advertencia. ¿Sobre qué? Sobre ti misma. Él dio un paso al frente. Has abierto puertas que no se sellan con rezos. Has despertado nombres que no quieren ser pronunciados. Has comenzado a recordar quién eras antes de Dios. Mariana sintió que el suelo temblaba. No por él, sino por lo que traía detrás. Sombras. No como entidades, sino como ecos de lo que Mariana dejó atrás en otras vidas. ¿Qué quieren de mí? Nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él se acercó. Colocó su mano en el aire, cerca de la frente de Mariana. Y al contacto, ella cayó de rodillas. Imágenes la invadieron. Una mujer siendo quemada viva mientras canta en un idioma sin nombre. Un bebé llorando dentro de un templo subterráneo. 7 mujeres dando a luz a la misma criatura, en tiempos distintos. Un espejo que no refleja, sino absorbe. Mariana gritó. Pero no con dolor. Con memoria. Él la levantó con delicadeza. Tu alma no es una. Es una colección de promesas rotas. ¿Y tú qué eres?, susurró ella, temblando. Él respondió. El que vino sin alas. Porque los que traen la verdad no vuelan, caminan y sangran contigo. Episodio 12. El pacto que nadie firmó, pero todas cumplen. Lo más peligroso no es el pacto que se firma, sino aquel que se hereda en silencio. La llave pesaba más de lo que aparentaba. Fría, curvada, oxidada como si hubiera abierto cosas que ningún alma debería recordar. En la base, el número 0. Y ningún cerrajero sabía a qué puerta podía pertenecer. Pero Mariana sí. No porque lo supiera con certeza, sino porque su cuerpo la guió como si la memoria viviera en los huesos. A medianoche, descendió sola al ala más antigua del convento. Una zona prohibida. Abandonada. Sin nombre. Allí, detrás de un muro falso, encontró una pequeña rendija marcada con el mismo símbolo de la llave. Un ojo sin párpado. La introdujo. Giró. Y la piedra cedió. Dentro. Una habitación circular. Oscura. Sin ventanas. Sin altar. Solo una mesa de piedra. Y un libro abierto. Antiquísimo. Hecho no de papel, sino de piel. Se acercó. No respiraba. No temblaba. Solo escuchaba el eco que venía desde el centro del suelo, como si algo la reconociera. Sobre el libro, una frase tallada en la mesa. El que entre aquí, no lee. El que entre aquí, recuerda. Y entonces Mariana lo vio. Las páginas estaban escritas con sangre. Pero no había nombres. Solo huellas de manos. Cientos. Pequeñas. Grandes. Con dedos torcidos. Con uñas rotas. Cada una parecía decir: yo estuve aquí. No sabía lo que entregaba, pero lo di todo. En una esquina, encontró una marca distinta. Era suya. Idéntica. Reconocible. Y debajo, en letras antiguas, un mensaje. Enora. Prometiste antes de saber hablar. Y cumpliste antes de entender tu fe. Mariana se dejó caer de rodillas. Todo lo que había vivido. Los sueños, los símbolos, las mujeres, la misa negra, el mensajero. Todo. Tenía origen en ese pacto. Que nadie firmó con tinta. Solo con silencio. Y lealtad sin conciencia. En la última página del libro. Una hoja más clara. Con una sola frase en tinta fresca. Una de nosotras rompió el ciclo. La última. La que recordó antes de repetir. Y debajo. Su rostro. Dibujado a mano. Con los ojos abiertos. Episodio 13. Las elegidas que nunca dijeron amén. El verdadero acto de fe no siempre termina con un amén. A veces, comienza cuando eliges no decirlo. Mariana salió de la sala del pacto con los dedos manchados de sangre que no era suya, pero que llevaba desde antes de nacer.
La llave número 0. Se había derretido en su mano. Como si ya no hubiera puerta que abrir. El convento estaba en silencio. No dormido. En espera. Las otras hermanas la observaron desde los pasillos. No preguntaron. No juzgaron. Solo la siguieron. Una tras otra. Vestidas de blanco. Descalzas. Como si, sin decirlo, todas supieran que había llegado el momento. En la capilla, Mariana encendió una sola vela. El altar, vacío. El cáliz, roto. La Biblia, cerrada. Y aún así, todo parecía más sagrado que nunca. Se paró frente al mármol. Respiró hondo. Y habló. He sido llamada por nombres que no elegí. He sido marcada con heridas que no pedí. He heredado un voto que no pronuncié. Pero hoy, yo elijo recordar en voz alta. Las demás formaron un círculo. Mariana levantó las manos. Y desde su palma, la herida antigua volvió a abrirse. Pero no sangró. Brilló. Como si cada gota de sufrimiento hubiera sido convertida en memoria. Entonces, alzó la voz. Este no es un ritual. No es una misa. No es un desafío. Es una reparación. Por cada mujer cuya fe fue usada para callarla. Por cada elegida que no quiso ser mártir. Por cada cuerpo que fue altar sin haberlo pedido. Y al final, cuando todas esperaban la palabra final. La que siempre cerraba todo. La que legitimaba lo dicho. Mariana guardó silencio. No dijo amén. Solo miró al cielo. Y dejó que el eco terminara por sí mismo. Las velas se apagaron. El aire se volvió liviano. Y por primera vez desde que llegó, Mariana se sintió libre. No de Dios, sino de la culpa. Al día siguiente, dejó el convento. No huyó. No se despidió. Solo caminó. Y en cada paso, el mundo parecía más claro. Porque ya no llevaba peso en la espalda, sino nombres en el corazón. Epílogo, qui series emoticono carasorende. Años después, una niña encontró un cuaderno enterrado detrás de una capilla abandonada. No tenía título. Solo una frase en la primera página. Aquí comienza la historia de las que fueron elegidas, pero eligieron no ser olvidadas.